Allá abajo es distinto. No te digo porque estamos en altura aquí, porque podéis vivir en un departamento, en el penthouse, y igual estáis en el suelo. Y otra cosa, aquí tú no ves al ser humano, y el ser humano que viene no viene a molestarte, viene a conversarte. ¿Y con quién conversa? No solo conmigo, sino que con ella también. Mira el ruido que yo tengo, esta es una constante que yo tengo. Pero no quiero ser el gurú, ni aquí acá, ni formar una religión, y hacer todo un drama de aquí a acá. Todos los que se sientan solos vengan a mí. Claro, la salvación del hombre está aquí en el poder de la naturaleza. ¡Ah! Paja, paja. Lecera, lecera. Yo no sé por qué he llamado como la atención una cosa así. Debe ser por lo que hablo, por lo que converso, por lo que digo, pero me llama la atención. Mucha gente ha venido a conocerme y yo feliz que me hayan venido a conocer. Yo me vine de Santiago, trabajé harto tiempo en Santiago, casi 15 años, y un día me dio la lecera de dejar todo botado. Trabajaba en televisión y estaba casi viviendo en mi pega, entonces pesqué de todo y me vine a vivir al sur, me vine a vivir a Curicó. Y le comenté eso a un amigo y me dijo, entonces está igual que el ñaño, me dijo, que dejó todo botado. Y ¿quién es el ñaño? Me dijo, no conocía al ñaño, ¿no? Y me comentó, me dijo ahí cerca, camino a las termas del Flaco y todo. Yo un día fui a las termas del Flaco y aproveché la instancia y me encontré con el ñaño. De ahí para siempre lo vine a ver constantemente y de ahí nace un poquito la idea de la página en Facebook. Además creo que la página de Facebook canaliza de cierto modo todo el cariño de la gente en un solo lugar y él lo puede revisar. Bueno, estamos esperando que llegue la gente con la cual nos reunimos a través de las páginas sociales, por la página del ñaño, y para ir a celebrar su cumpleaños, pues, para acompañarlo. Varias gente dijo que iba a venir, que quería pasar el día con él, y aquí estamos esperando el punto de encuentro. Yo nací en Santiago, el 29 de junio del año 47, así que voy a cumplir 67 años. Ahí me dieron a luz, nací en la clínica Santa María y me trajo al mundo el doctor Gustavo Monkever Barro, que era primo de mi papá. Algunos ni sabía que estaba de cumpleaños, ni sabía. El año pasado, por ejemplo, lo pasé solo, con un amigo que vino, pero estuvo simpatiquísimo, trajo su torta, unos globos, bien agradable. Y me llamaba la atención la cantidad de regalos que recibían. Y yo generalmente iba sin regalo. A un amigo mío una vez que no tenía que llevarle, le llevé un gato, weón, en una caja de zapatos. Se lo llevé. Y no me van a creer, pero fue el mejor regalo para él, el gato. Claro que le duró harto poco. Su mejor regalo, yo creo, el gato que le llevó. A mí me decían el chico bravo, me decían. Yo después, o sea, me empecé a llamar el ñaño. Algunos de los saludos, ñaño, que vieron en la página. Marcela Silva, feliz cumpleaños, ñañito, desde Concepción. Luisa Morales Llano, ñañito, fue increíble viajar, igual que te envío con mi cariño, pasándolo todo, que te guste, a la gente que te ama de verdad. Cumple muchos más y que seas inmensamente feliz. Eres un gran ejemplo de nobleza divina. Mish. Pobre ñaño. Pobre ñaño. Esos son mis nietos, los que viven en Estados Unidos. Ya. Y esa es la mamá. ¿Y ese día los conociste tú entonces? Claro, no tenía idea que tenía nietos, compadre, cacha. Simpatiquísimo, abuelo me decía. No, nada, le dije que me dijera el ñaño. No, eso sí que una vez pensé, ¿qué voy a hacer? O soy inmensamente rico o soy inmensamente pobre. Por esa clase media yo no la entiendo.
ser clase media y estar endeudado para ser clase media, no lo cacho. No lo entiendo. No lo entiendo. No. Inmensamente rico no me van a dejar. Voy a tener cualquier drama. Y inmensamente pobre, yo creo que es más factible. Listo. Cerré mi oficina, todas las cuestiones, y acá y dejé todo. Chequera, tarjeta, todo. Y me vine para acá. Y no he podido ser pobre. No he podido. Veo el cariño de la gente, es impresionante. Tengo cualquier ropa, me traen comida todos los días y comida para el ñaño. No lo que sobró, llevémosela. Nada, para el ñaño. Puta ñaño, weón, qué bacán, gracias, weón. Oye, muchas gracias, weón. Puta, que son buenas telas, weón. Hola. Son exquisitos, Son caranchinos. Qué bacán. Los jeans. Y bototos. Oye, puta. ¿Qué no lo calculé? Lo que calce me lo pongo igual. No, Claro, bueno, no pues. importa que tenga los dedos doblados. Son 40. Son 40 ¿Y le ñaños. queda el chico? Este weón que no venga, weón. Son 40. Ya, me lo pongo. Oye, muchas lo pongo gracias, igual. weón. Claro, con calcetines de lana. Hola, ustedes que nos van a ver en todo el mundo. Aquí tienen una buena persona. Acá tení una persona nomás. Y el otro, puta, ¿para qué te lo muestro? Claro. Anda una madre, güey. Este güey es para el cine, güey. Sí, para el cine. No, sí, en la tele. No, en el cine, en pantalla gigante. Claro. Y toda la gente va a decir, ¿quién es esa huevonada? Bueno, te rías, o sea, esto. Bueno, agarré papas, y vos no eres huevón, vos eres nomás, pues. No te cruces por la cámara, güey. Oye, bueno, tiene un respeto, ¿no? Bueno, la última vez que pasamos la perrita estaba embarazada. Sí, pues, bueno. Sí, sí. Bueno, uno tiene derecho también a hacer cosas, pues. No te rías tan fuerte, weón. Que parece que la weá fuera cierto, pues, weón. Pero puta, si uno se imagina. Pero puta, dice como que puta señorita, weón. ¿O no? Bacán, ñaño. Muchas gracias, weón. Muchas gracias. Qué agradecido estoy. Qué agradable. Qué bueno nomás, pues, para que vea que la gente lo quiere. Sí, pero lo importante es quererme yo, pues, weón. Que me quieran los demás que me importan. Mi familia es súper agradable. Le doy gracias, no sé a quién, pero muy agradable. Nací en buena cuna. Buena, agradable. Tuve siempre harto cariño. No solo de mi familia, sino que las personas que tenían al cuidado mío. Yo tuve una nana, weón. Preciosa la vieja. Vino el otro día a verme. Muy agradable. 60 años que no la veía. Hermosa la vieja. Y me han mostrado fotos de cuando yo era niño. Niño, guau, así se puede decir, de 2 años. Era precioso, weón. Yo no sé qué diablo pasó, weón. No sé qué pasó, pero mira, me eduqué en buenos colegios. ¿Qué colegio estudiaste? En el San Ignacio. Ahí me enseñaron una canción que decía: fundador soy Ignacio General de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió a la Legión de Loyola. Después me fui a otro colegio, el San Pedro Nolasco. Yo estaba interno. Entonces los días miércoles nos llevaban ahí a Providencia a jugar fútbol. Yo era un niño. Y en la tarde, cuando volvíamos, teníamos visita. Nunca me fue a visitar nadie. Nunca. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuelo, nadie. Estábamos en estudio y de repente llegaban y decían, Gutiérrez, visita, todos salían. Yo nunca. Soy Alan. ¿Cómo estás? ¿Quién es tú?
¿Cómo anda todo? Un 7. Qué bueno. ¿De dónde eres? Yo soy canadiense. Ah, qué bien. ¿Montreal o sí? Alberta. Ah, Alberta. Para el otro lado. Bien. No, mi familia está desde el año 1600 aquí en Chile. ¿Así? ¿Cuál es el apellido? Yo soy Bravo Lavín, Ya. pero mi apellido es Bravo de Naveda. Ujú. Pero en el siglo XVIII, Ya. cuando se vino la colonización, después de eso vino la primera Junta Nacional de Gobierno y suprimieron todos los apellidos que tuvieran descendencia española Ujú. en segunda, o sea, con los títulos no Sí. se podían usar. Ya. Entonces tenía, por ejemplo, el escudo de familia afuera de las casas, Sí. estaban, no se podía tener. Ya. Ni el escudo de armas ni el escudo de familia. Porque salió esa ley. Mal hecho. Sí, bueno. ¿Y tu escudo lo conoces? Sí, por supuesto. ¿Sí? Claro que lo conozco. ¿Cómo es? Precioso, bueno. Hermoso, bueno. El escudo de armas. Y el escudo de familia lo tengo por aquí, pero ¿sabéis qué? Se me rompió. Porque es demasiado antiguo. Pero lo voy a mandar a hacer de nuevo. Si quieres mandar a hacer algo así. Sí, Yo claro que conozco a alguien que lo hace. Sí. Está aquí frente a tus ojos. ¿Tú? Sí. No, soy salvaje, ñaño. Yo te lo hago. Ah, pero que excelente, mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese. Y aquí tienen los mismos bordes serían. Ujú. ¿Ves ahí? Ahí está, con los penachos. Sí. ¿Cómo pasas el invierno? Bien, po. Las noches bien heladas. ¿Y qué me importa? Me abrigo. Eso. Ah, si ¿para qué voy a pasar frío? Po, si tengo ropa. Po. Sí. Y si es mucho el frío, abro la puerta. Po, Ujú. y llamo a los perros. Eso. ¿Cuántos perros son? 7. Ujú. Con 5 quedo bien, pues. Bueno. Eso. Ah, todo arriba de mi cama. Calentita. Muy bien. Mira, se está tomando todo el tecito, la perra. Lady. Oh, está rico. Lady. Ya, pues, Lady. Lady. La petita. Lady, dame un poquito. Lady. Mira la perra. Oye, te la voy a tomar toda. Te voy a tomar toda la... Que es loca, que es loca. Te tomaste toda la vez. Ay, un poquito para el papito, po. Viejo, ¿ah? Feliz cumpleaños, compadre. Pura, muchas gracias, que muy bien Ah. bienvenido, weón, qué bacán, weón. ¿Cómo te llamas a ir a ver? Me parece, pues, weón. Bien celebrado, Sí, súper simpático, weón. va a llegar harta gente. Claro. Don Ñaño, ¿cómo está usted? Pues, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz cumpleaños. Ah, muchas Así gracias. supe. Muy feliz cumpleaños. Gracias, por hermano, bacán. Oiga, yo a usted yo no lo conozco, pero aquí mi pariente me trajo para acá. Como siempre, Puta, Mire. puta, no Ah. es teñir, weón. Puta, qué rico vino, ñaño. Bacán, pasa. con un feliz cumpleaños. Gracias, Puta, mi creo ñaño. que le traía un beso. Puta, qué bacán, weón. Gracias, Ah. gracias. Pasa. Pasemos, pasemos. ¿De aquí duerme? No, Ah, de unos amigos yo tengo allá, tengo mi casa. tiene su privado. Claro, la A1. De la isla de Pascua. Qué bien, Oh, todo el sí, mundo sí, le trae sí. algo. Muy Qué conocido. bueno. Conocido, tremendamente. Sí, pues mira todas las fotos que tiene. Buenísimo. ¿Y cómo se llama usted? Alfonso Pedro Pablo Bravo Lavín. Alfonso Pedro Pablo. Hermoso.
pero soy el ñaño. El ñaño. Ñaño significa hermano, en Aymara. Ah, En muy el bien. mes. Cuando vivía en Ecuador, ya todos se decían ñaño. ¿Y usted desde cuándo está viviendo aquí? Yo como 16 años. Pero antes vivía arriba en el fondo. Me vine a vivir acá cuando llegaron las centrales, ahí me vine a vivir Tiene acá. sus huevitos de las gallinas. Sí. No, yo no tengo gallinas, no tengo nada, me lo traen de regalo. No le puedo creer. Sí. Perros tengo, Ah, y harto, ¿Y vive siempre solo? solo. ya. Alfonso Pedro Pablo. ¿Y cómo es acá en la época de Bravo. invierno? Porque ahora Heladísimo. estamos Bravo le pidió. nieve. Alfonso Pedro Pablo. Bravo. Para mi amigo el ñaño. Ah, el ñaño significa hermano. Hermano en Aymara. ¿Y ustedes de dónde son? De San Fernando. Y ella es de Ancud. Yo vengo de Ah. Chiloé. Me bajé del bus prácticamente para venir a conocer. Ah, qué bien, Sí. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Ellos de dónde son? de San Fernando. Ah, Haciendo un reportaje a usted. Sí, ya está acostumbrado. Ya. sí, es un Sí. artista ya. Me peino ahora. Antes me asustaba. Muy bien. Antes se asustaba, Claro. ahora ya no. No, ahora ya no. Qué bien. Ya, ahora sí que nos vamos. Chao. Ha sido un Chao, placer. Vale, muchas Hasta gracias. luego. porque Gracias. Chao. por abrirnos las puertas de su Chao. casa. Oye, Gracias vengan cuando por quieran. abrirnos las Gracias. puertas. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Claro, yo di bachillerato. Y ahí entré a estudiar leyes. Era una locura. Nada que ver. Me di cuenta que iba a ser empleado. Si todos los abogados son todos empleados, güey. ¿Pero empleados de quién? Del que tiene. Mira, si antiguamente en una familia tenía que haber un profesional. Dios quiera, decían, que sea abogado. Había que tener alguien en la iglesia. Yo tuve una tía que era hermana de mi papá, que era monja, pues, de las monjas inglesas, de los Sagrados Corazones. La maestra general la llegó a ser. Esa era una tía. La otra tenía que ser soltera, para que cuidara a sus padres cuando envejecieran. La otra casada, con un bancario. Bien. Y mi papá. Bien. Eso era. Así se movía todo. Estuve muy poco tiempo en la universidad. No me dio, no. Dije, estudien ustedes. Yo voy a salir a ver la vida tal como es. Y a lo mejor algún día te voy a necesitar. Así que estudia. No para hacerme más rico, sino para mantener lo que tengo. ¿Por qué? Porque el tonto vive de su trabajo y el vivo vive del trabajo del tonto. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, ñañito, que lo cumplas feliz. Venga, haga la velita. ¿La paga? ¿Y el mordisco? No, No. porque si no alcanza. Muchas gracias, se pasaron. Muchas gracias, bacano. Gracias. Feliz santo. Hagan la fila. ¿Cómo de celebración? Pues ya. Santo y mi Yo. seguro. Hijo. Me encantó su deseo. Gracias. Estupenda, linda. No solo físicamente, sino que como persona, güey. Las tres son exactamente igual, güey. Estupenda, güey, y buenas madres. Porque con las tres tengo hijos. O tenemos hijos, más bien dicho.
7, 8 años pololeamos. Se salió del colegio y nos casamos. No había que firmar, güey. Es una locura, la sociedad te mete en compromisos que son una lata, güey. Y también de repente el de arriba, güey. Porque yo me casé ahí en los dominicos y el cura de repente llega y me dice, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Es más o menos, ¿o no? Salvaje, 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 lleno de ministros, de diplomáticos, embajadores, con todo lleno. Vivía en una casa preciosa. Lleno. El vals, el de Strauss, claro, bailar. Para mí que fue una reunión social nomás, weón. Nada más. De ahí me fui al Sheraton. Y de ahí me fui al sur del Luna de Miel. Agradable. Permiso, me voy a ausentar un rato. Ah. Pase, ñañito. No me quejo. La que se queja aquí es la burra. ¿Vasito de bebida? No, ñañito, ahí nomás. No, juguito, gracias. Tenemos Gracias, se con le pura agradece. agüita nomás. ¿Querés jugo? Se le agradece, no, tenemos. Ah, Gracias. porque yo también tengo. Sí. ¿Le ayudo para San Peña, no? Sí. Bueno, Bueno. Voy a pagarme, pues. nada más. Nada más. ¿Es el único trámite que hace en San Fernando? Sí. No, sí, hacer otros trámites. Bueno, déjame hablar a mí, pues. ¿O no? Obvio. Ñaño. Y al Facebook la sube uno. Nada más. Mi amigo ñaño se llama en mi página. Bueno. Te toca. Una con ñañito ahí. Mi compadre. Ñaño, weón. Espérate, ¿eh? Tanto tiempo que no venía a ver, ñaño, weón. ¿Sabéis sacarla o no? Sí, ahora. Mi segunda señora también, la María Isabel. Un amor, pues, bueno, un amor, pues, bueno. Estaba en la monja francesa cuando la conocí, bueno. Un amor, pues, bueno. A la Paulita, la conocí cuando vivía en el Arrayán. Era vecina mía. También, regia, estupenda, pues, bueno. Todas bien. Todas eran de primera comunión, pues, bueno. Claro, nunca andaba yo con una mujer casada, bueno. Nunca. Ni separada, ni esto, nada. Todas de primera comunión. Claro que ahora no tengo nada. Ya. El gran amor de mi vida soy yo, weón. Claro. Es que yo antes no me quería. Ahora sí. Ahora me quiero. Acomplejado. Total. Y del complejo, ¿qué es lo que sale? Sale la envidia. ¿Y de qué te complejaba, ñaño? Del porte que tenía. Yo me colocaba en los zapatos, me colocaba calcetines para verme más alto. Alfonso Bravo Lavín y Paulina García Puelma, matrimonio, 6 de mayo de 1993, junio a las 19:22 horas. Esos son los recuerdos que tengo. Cuando quieras. Hola, oye, qué agradable el día de mi cumpleaños que me hayan mandado este regalo. Súper agradable. Tú no me conoces, pero yo sé que tú eres el corralero. Esto me sirve. Esto no, pero esto otro que me mandaste. Muchas gracias, Curicó, corralero. Bacán. Chao. Chao. Oye, no sé de quién es la pierna, pero perdónenme. Para todos. Gracias. Vamos a venir a ver con la chiquilla. Vamos con el Bruno. Ya, bacán, pues, claro.
Papito Virreina que los pegamos antes. ¿Cierto, Yayo? ¿De qué? ¿Con reserva? Ah, bueno, no. Porque reserva, po. Chao. Chao. Con el presidente de la República, Ricardo Lagos, en su intervención en el 40º Consejo Nacional del PPD, que se realiza en el Teatro Regional del Maule. Si se escucha a tiempo, la ciudadanía se está legitimando la política, la cual no es la misma que se conocía. Tengo 5 cuadernos llenos. Este todavía le queda. Este es el quinto. El quinto. Se complica con las cámaras. Qué buena libro. Eco, sí. Ya, ponle. Con el micrófono. Ah, qué lata. Vamos. Eso. Hola. Oye. Eco. Sí. Mira. Muchas gracias. Soy un buen fumador de tabaco. Y qué buenos papelillos tienes. Muchas gracias por el día de mi cumpleaños haberme mandado esto. Y a ustedes también véanlo. Buen regalo, ¿o no? Así que ahora no tienen que traer parrilla, no tienen que traer vaso y no tienen que traer papelillo, porque yo tengo. Chao, gracias, te pasaste. Buen regalo. Chao. Ya, y el último. Ya para esta. Pero más o menos decía así. Dale. Cuando la luna redonda está, todo brilla en la oscuridad. Vienen de lejos a conquistar, esa es la dicha de la amistad. Tú que eres sol, tú que eres plata, tú que eres sol, tú que eres plata, todo esto se acabará. Todo esto se acabará. A las orillas de Imainacota, a las orillas de Imainacota, escribí tu nombre. Ella vino una ola. Había estudiado allá en Ecuador. Los papás se fueron. Y se fue a estudiar allá psicología. Se recibió. Y vino a hacer un doctorado en la Universidad Católica acá a Santiago, a Chile. Y estaba allá en Ecuador y los papás también. Y ahí la conocí yo. Hizo el doctorado, toda la cuestión, y llegó y... Vámonos a Ecuador. Nos fuimos. Me fui con ella. Pero yo tenía un hermano allá en Ecuador. Así que... Bien, lo pasé fantástico. Yo trabajé en artesanía. En Bolivia, ¿sabéis qué? Me boté a comerciante, ñaño. Claro. Conocí a un compadre que tenía plata, el papá. Y llega y me dice que tiene una oficina en el centro de La Paz. Que por qué no hacemos algo, algún negocio, algo, con el hijo. Porque el cabrón no hacía nada, pues, bueno. Sí, le dije yo lo que haría sería una distribuidora de productos alimenticios. Listo, hagámoslo. Y lo hicimos. Contratamos vendedores y tomamos representación de algunos artículos. Vendíamos sal, conserva, Singani, que es lo mismo que el pisco. Singani San Pedro, así se llama. Sí, bueno, agradable. Y teníamos esas cuestiones. No, allá son salvajes, compadre. No, pongamos una whiskería. Cáchate. Hicimos una whiskería. Así que ahí me quedé harto tiempo.
Esta parte se llama el fondo de la iglesia. Y esta es la casa del fondo. Aquí yo estuve viviendo 10 años. Aquí llegué. Claro, porque allá abajo donde estoy ahora no había nada. Estaban las puras murallas nomás. Estoy hablando hace 17 años atrás. Así que yo vivía acá. Esto era una maravilla. Todo esto estaba todo cerrado, los vehículos llegaban hasta acá mismo, la casa también preciosa, todo bien, agradable. Primero me vine solo y después se vino la Paula y quedó esperando guagua, así que se fue a Santiago a tener al cachorro y nació en invierno. Y aquí no había camino, así que se quedó en Santiago. Y se quedó y no vino más. Y yo tampoco fui más, me quedé aquí. Aquí vivía un señor que era alemán y mi cuñado se compró este fondo y yo me vine con él. Íbamos a hacer un complejo turístico, teníamos toda la idea y aquí compramos los ladrillos, esos que vieron allá. Y de repente no vino nadie, no venía nadie. ¿Y era por qué? Porque ya no había camino, porque aquí queda todo abandonado. Yo era la última persona que vivía acá. Y como no venía nadie, mi cuñado se fue a Estados Unidos, me dijo, quédate aquí para venderlo. Y empezó a pasar el tiempo y no venía nadie. Y me empezó a gustar esto, pues esto es una maravilla. Tranquilo, aquí sin luz, sin nada, sin teléfono. Me fui quedando, me quedé. De aquí ya llevo caleta de años. ¿Cuál? El de Washington, que te mandó el alimento para los perritos. Ah, bien. ¿Ya? Este no lo vamos a mostrar, pero tú lo mencionáis nomás, ¿ya? Sí. Ya. Washington de Curicó. Tienda Washington. No me cae ni una, weón. Weón, este weón es salvaje. Claro. Washington, muchas gracias. Te voy a contarte algo que tenía un nombre de perro. La Lolito, la Pelucita, el varón, la Lady. Todos súper agradecidos de ti. Eres una buena persona. Ellos están agradecidos. A ti no te doy las gracias. Muchas gracias por lo que hiciste por ellos el día de mi cumpleaños. Un abrazo. Chao, Washington, bacán. ¿Se graba? Hay un montón de personas que llegan y me dicen, oye, ñaño, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Un switch. Así hablan. Yo no sé al decirme eso, ¿qué pasa? Nada. Me gustó, es que esto es una maravilla. Yo vivía en Santiago también súper bien, me iba bien también, pero esto es otra cosa. De ahí yo tenía una oficina de ley en Santiago, en pleno Paso Ahumada lo tenía, y yo iba arriba en Las Condes, así que tenía que viajar todos los días, claro que no me molestaba porque también lo pasaba bien, tenía hartos amigos, de todo. Tengo linda familia, toda mi gente, por el lado de la Paula también, todo bien. Pero siempre me ha gustado esta vida, siempre. Y no sé, ¿para qué iba a vivir una vida falsa o urgido? No, me vine a vivir acá. Y es una maravilla. Ah, qué bacán. Mira. Ah, qué hermosa, ñaño. ¿Cómo están? Hermosa, ñaño. Abre la otra. Mira, es el más. Ese estaba más o menos. Mira, este es el mejor ñañito. ¿Cómo está ese? Más o menos blanco y negro, que te puse ese marquito. Ñañito, este es el mejor que hay aquí. Mira, este es el más lindo que hay. Déjame leer lo que dice atrás primero. Ya. Contreras Ormazábal. Ya, mira. A ver. Mira. ¡Ah, mi ñaño! Bien, ñaño, mira que está linda. ¿Está con el aire esa foto, no? Sí, pues seguro. Ahí está con la retoña chica, pues, weón.
Mira que está linda, weón. Puta, gracias, compadre, weón. Mira, mira. Ah, ¿Cómo está, ñañito? hermosa, ñaño. Mira esto. Qué bien lograda, weón. Mira esa. Más o menos las puse como en secuencia, así, ¿cachaste, no? Hermosa, ñaño. La ubicación que tienen. Sí, sí. Salud por eso, compadre. Y entonces, y entonces. Ya, Córrete ese poquito. Córrete ese poquito, Claudio. Acá déjala, ñaño. Llevémoslos para allá, porque tenemos que... Para el museo. Sí, No, lo vamos a colocar. sí, porque Para ya el lo museo. sabemos. Tan hermoso. ¿Ya? Así que ustedes ponen un cacho, se lo voy a dejar paradito aquí, que no lo vayan a quebrar, ¿ya? No, ¿sabes qué es lo que no quiero? Que queden parados porque se pueden resbalar. No, pero si te quedan acostados, porque le pueden poner cualquier hueá encima, pues. Ah, bien, ¿Ya? puta que está lindo. Padre, gusto este, que siga bajando los bolitos, Uy, un millón de gases, ñaño, weón. después lo pasamos bien, pues, weón. Seguro, cuando queráis. Oye, mira qué lindo regalo, ñaño. Y estas son fotos de una página que tengo en internet, weón. Sí, la vi el otro día. ¿Ah, la viste? Sí. Yo publiqué unas fotos también de Ah, las veces ah. que hemos venido acá. Ustedes ven dónde estoy. Yo vivía solo. Venía harta gente a verme, no a conocerme, a verme. Porque venían a cazar aquí, porque yo tenía placa de conejo. Y venía harta gente. Y acá me dicen, ñaño, podemos venir el fin de semana, nosotros somos de Rengo. Vamos a venir a comer un asado para acá con toda la familia, con mi suegra, mis nietos, todos. Vengan nomás. Así que venía harta gente. Y un día llegó un señor, que no sé quién era. Un montón de gente no tenía idea quiénes eran. Llegó solo. ¡Aló! De allá se escuchaba. ¡Pase! Le dije. Pasó. Hola, ñaño, hola. Ñaño, vengo nada más que de pasadita, vengo a decirte algo. Así le dije, ¿de qué se trata? Ándate a vivir allá abajo. ¿Qué me voy a ir allá abajo si no tengo techo, no tengo puerta, no tengo baño, no tengo nada? Ándate, me dijo. Vaya a conocer a alguien. Ah, ya, le dije yo. Y se fue. Me llamó la atención, me fui a la cocina porque la cocina se ve el camino. Y no lo vi pasar. Qué raro, ¿quién era? El mismo día me fui para allá abajo. El mismo día que me dijo este señor. Pesqué un anafre que tenía, mi saco de dormir, un poco de ropa, un sartén, azúcar, aceite, unos tallarines, y me fui para allá abajo. Y mira cómo estoy. Todo lo que tengo allá abajo. No llevé ropa. Ahora ya no tengo dónde colocar más ropa. Y ropa linda. De todo. Durante 6 años me han traído comida todos los días. Todos los días. He conocido miles de personas. Miles. Toda gente fantástica. Y todavía no sé quién es la persona que voy a conocer. Todavía no sé. Porque como les digo, he conocido gente fantástica, increíble. Y ahora con la cuestión que salió en la televisión, vienen de todas partes a conocerme. Como que quebré los esquemas, yo no sé qué fue lo que les pasó conmigo. Esta es una cuestión que me hicieron en el diario Rancagüino. ¿Okay? La feliz e interesante vida del ermitaño que vive camino a las termas del Flaco. Rara vez consume alcohol y se levanta muy temprano. El diario La Cuarta. Ahí estoy. Ermitaño jura que le cambió los pañales a su primo Joaco Lavín. Este es del Canal 13, cuando me hicieron una entrevista. Aquí estoy de nuevo. Aquí me colocaron la foto. Habla latín y ve weá. Estas son las páginas que me traen de la página que yo tengo. De las personas que me escriben.
Ya, ñañito, para los de la página, para los que te mandaron saludos, para los que escribieron, ¿ya? Para todos los que te saludaron para tu cumpleaños. Los que vinieron hoy día, los que están aquí. No, y bueno, y los que se quedaron un rato más, weón. Ya, cuando tú quieras, vamos. Bien. Hola, oye, qué agradable lo que me ha pasado hoy día. Muchas gracias. Me gusta que me quieran. Es lo que necesito, la amistad y el cariño. Muchas gracias. Por Dios que hay gente linda. Así que por favor los espero. Si no pudieron venir hoy día, vengan cuando quieran. Y si no estoy, están en su casa. ¡Chao!